se comenta y se dice, están escuchando, ¿no? Y empezó a grabar. Ya. Ya. En algunos casos se señala de que esto solamente es competencia de las obras públicas, porque definitivamente, como ya ha señalado, está reglamentado, está en la ley de contratación, y no en el sector privado, ¿no? Cosa que no es cierto, porque en el Código Civil también manifiesta que si es acuerdo de las partes poder llevar a cabo un reajuste, se debe dar. Ahora, poquito para hacer la diferencia entre una obra privada y una obra con el sector público, ¿no? Eh, Generalmente el privado, como se propone hacer un proyecto, hace su expediente técnico e inmediatamente procede, como se hacía, la contratación de una empresa especializada para ejecutar lo que desea alcanzar. Imagínense alguna empresa privada, Yura, Laibe, Aceros Arequipa. Entonces, desde la culminación del expediente técnico hasta la puesta en marcha, ¿no?, de su proyecto, estamos hablando pues que podrían mediar de repente un mes como máximo, ¿no? Porque les surge, es una necesidad, es una prioridad, es un proyecto que ya cuenta con el financiamiento, los recursos para poderlo ejecutar, y eso es algo que el privado siempre, o sea, no se lanza a la piscina sin antes tener la certeza de que va a poder culminar y cumplir con ese objetivo, ¿no? En cambio, en el sector público las cosas no son de esa forma, ¿no? Ya les habíamos manifestado en las primeras sesiones, cuando hablamos de las generalidades, de que en el caso de la ley de contrataciones, un presupuesto actualmente tiene un periodo de validez, es decir, es válido cuando la antigüedad de la elaboración del presupuesto no supera los 9 meses, ¿no? Si yo, o si ustedes revisan, hacen un poco de una investigación bibliográfica, anteriormente, antes del reglamento de la ley de contrataciones de la 30.225, la anterior, decía que el periodo de validez era de 6 meses. 6 meses. Pero ¿qué ocurría? Que muchos de los presupuestos o de los proyectos, de los expedientes elaborados, se quedaban estancados por X y motivo y no salían a concurso o a proceso de selección, que es lo mismo. Y nuevamente había que hacer un gasto adicional para poder actualizar el presupuesto y poderlo volver a lanzar y todo eso. Entonces, viendo esa falencia o esa falta de responsabilidad por parte de la entidad, bueno, se dijo, bueno, ampliemos 3 meses más, o sea, ya no sean 6 y que ahora sean 9, ¿no? Entonces, desde la elaboración a 9 meses, y yo puedo lanzar el proceso de selección, ¿no? Cuando se conforma el comité, se revisa cuánto tiempo de antigüedad tiene este presupuesto. Ya está por vencer, queda una semana, ya lánzalo. Si tú lo has lanzado antes de que vence el presupuesto,
es válido, en el momento que lo lanzaste, estaba vigente tu presupuesto. Por lo tanto, no se podría observar el proceso. Lo otro es que pasado un mes o una semana de que ha vencido, tú lo lances. Entonces, por ahí podría haber, pues, quizás en el momento del concurso, alguna de los postores, que son los que se presentan para el concurso, y este presupuesto ya ha superado el plazo, ¿no? Ahora, el proceso pues no es cuestión de un día. Muchas veces el proceso de selección te demanda, si es una licitación pública por el monto, supera el 1.800.000, es que se llama de un mes, ¿no? Una vez que se otorga la buena pro, todavía tiene que esta buena pro quedar consentida. Y para eso tienen que pasar, si mal no recuerdo y si la memoria no me falla, son 7 días hábiles. Porque se le otorga al ganador y si ninguno de los otros postores reclama ni observa el proceso es válido, queda consentido, se llama. Entonces pasa a la siguiente etapa que ya vendría a ser la firma del contrato. Para la firma del contrato, el postor ganador tiene que presentar una serie de, de documentos. Dentro de ellos, dentro de esos documentos que garantizan, va a tener que presentar pues el calendario, ¿eh? de avance de obra valorizado y otros documentos más que se le piden. Entonces, para eso tiene 10 días. Después de que presente eso y si el contratista lo considera oportuno, va a tener que, si es que no quiere, solicitar el adelanto directo. Entonces, para el adelanto directo, si lo solicita el último día, la entidad va a tener que pasar 8 días para poderle cancelar. O sea, estoy hablando del arranque de la obra, del inicio de la obra. Entonces, pónganle prácticamente un par de meses más, ¿no? Y si no es un poquito más, ¿no? Que por ahí se podría presentar cualquier situación, ¿no? Para poder empezar la obra. Entonces, 9 más 2 meses son 11 meses. Es prácticamente un año que ha transcurrido desde que se elaboró el presupuesto. En un año, la economía puede variar, ¿no? A pesar de que tenemos una economía muy estable, con índices de inflación controlados y todo eso, pero dependiendo del insumo, que podría ser acero, que podría ser el petróleo o la combustible, el cemento, ¿no? Que son los más, si se quiere, representativos, dependiendo de la tipología de obra, pues vamos a tener nosotros variaciones, ¿no? Entonces, una fórmula de reajuste es una propuesta que casi en todos los países del mundo se utiliza. Es tratar de llegar a un justiprecio, ¿no? Ni que yo me vea afectado por el hecho de tener que asumir esa variación por el tema inflacionario, ¿no? Ni que pueda de repente la entidad verse perjudicada también, ¿no? Porque muchas veces cuando se elaboran los presupuestos hay pues una alza del cemento, pero pasado un determinado periodo todo vuelve a su normalidad y el cemento vuelve a bajar, porque en el mercado donde se comercializan, se compran y se venden las cosas, cuando hay mucha demanda, ¿no? Y la oferta es poca, lo que ocurre es que los clientes pagan pues un sobreprecio, ¿no? En cambio, cuando hay abundancia de algo, bueno, el precio está controlado y es bajo. ¿Qué pasa con los agricultores, no? Cuando siembran la cebolla o el ajo, los que llevan
Cuando hay escasez, pucha, que el precio pues lo agarran a 3 soles, 5 soles. Se ganaron, ¿no? Pero cuando hay cantidad de cebolla, el precio se tira pues a 1 sol, a 50 centavos, o sea, a llorar al río, como se dice. Entonces, eso que ocurre en el mercado, esto también es parte de cualquier producto que se compre y se vende, ¿no? Que podrían ser justamente los insumos que se utilizan, no así el precio del costo de la hora hombre, ¿no? Que generalmente ya está reglamentado, pero siempre también según las condiciones de cada país, pues puede haber un reconocimiento, un incremento, y que de eso también se tiene que hacer algunos reajustes si fuera el caso. Creo que con esa breve explicación de- del motivo por qué en este curso de costos se analiza esta parte, creo que podemos ya empezar a diferenciar nuestra presentación para el día de hoy, ¿no? Eh, Dentro de la introducción, la imagen, bueno, tiene que ver con este, con esta, ¿no? Con lo que debería ser el dinero, ¿no? El dinero que es un recurso, ¿no? Importantísimo para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? O sea, el financiamiento. eh, Sin dinero no puedo yo desarrollar un trabajo, ¿no? El dinero me va a permitir hacer la adquisición y probablemente la compra de servicios en el mercado que me ayude. Entonces dice, el principio económico y todas las teorías que implican la devaluación monetaria en el tiempo son las que consideran para proponer un reajuste sobre los presupuestos ya elaborados para los proyectos relacionados con la ejecución. Tendría que ver un poco también en la parte económica con la devaluación, ¿no? La devaluación o deflación. Vamos a ver un poco cuando uno va a presentar un adicional de obra, cómo es, y si no hubiese el insumo que intervendría en este adicional, ¿no? Entonces, tenemos que colocar cotizaciones y utilizar un método para deflactar ese insumo a la fecha de que se elaboró el presupuesto. Entonces, ¿no? Así como hay inflación, hay deflactación, es decir, lo contrario a la inflación, ¿no? Para poder desarrollar este reajuste necesitamos los costos de los insumos, ¿no? En una determinada fecha. Por eso, importante, resalto nuevamente, el tema de consignar mes y año de la elaboración del presupuesto, ¿no? Ok, y en línea, en letras rojitas, hay algo importante, dice, para cada subpresupuesto le debe corresponder una fórmula de reajuste, ¿no? Porque entre mayor fórmulas de reajuste yo pueda tener un proyecto, tengamos entendido de que voy a poder ser mucho más justo, ¿no? Entonces, por eso, miren, cuando se les ha dicho en un presupuesto, para un presupuesto de una obra de edificación, no les hablo de una casita, no les hablo de un edificio de repente pequeño, ¿no? Sino ya de una obra donde yo hago la diferencia de cada uno de los componentes, son estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Entonces, si cada presupuesto tiene su fórmula, entonces mi participación de los insumos, de los materiales, es mucho mayor. Por ende, ¿no? Por ende, mi reajuste va a ser mucho más equitativo, más justo. Lo que buscamos es que ninguna de las dos partes se perjudique en esto.
Analicemos algunas consideraciones previas para esta reunión. Como ya hemos visto en el análisis del costo unitario, ¿no? Hemos observado que tiene una estructura. Todas las partidas que intervienen, que son llamadas partidas básicas o actividades que son las que generan el valor, porque tienen un metrado, tienen una unidad, tienen una cantidad, ¿no? Se les asigna y se les calcula y se determina el análisis de precio unitario o de costo unitario. Yo prefiero siempre llamarle el análisis del costo unitario, ¿no? Entonces, para entender las fórmulas polinómicas que nos servirán para realizar los reajustes de precios, se tiene que identificar los índices unificados de todos los recursos que componen un presupuesto, ¿ya? Aquí vemos que dentro del código asignado, y esto ya en el caso de los software, tanto el S10 como este Presucad, ¿no? Podría estar, o sea, como son software que se utiliza en nuestro país, los índices unificados no es algo a nivel internacional, sino que cada país tiene una norma, tiene una. Entonces, por decir acá, el número 47 corresponde al índice unificado de mano de obra. Y así, cada uno, están viendo ustedes que delante del código se le está agrupando para poder diferenciar el insumo, mano de obra en operario 45, ¿no? Entonces, estos son los valores obtenidos, ¿no?, de cada uno de estos componentes que corresponderían a este valor total de 468,91 soles por cada metro cúbico para esta partida de concreto 210 kilos por centímetro cuadrado con aditivo impermeabilizante, ¿no? Y de aquí voy a irme un poco a describir esta reglamentación. Estos índices unificados de precios de la construcción los publica este Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y esto se hace todos los meses. ¿Y cómo es el trabajo de estos amigos de estadística, ¿no? Ellos recogen para las diferentes regiones de nuestro país los valores de ciertos insumos. Lógicamente no está el 100% de insumos, pero dentro de lo que vamos a ver más adelante, se ha considerado lo de mayor uso frecuente en obras de construcción, ¿no? Entonces, la definición de lo que vendría a ser este índice unificado, dice: los índices unificados de precios de la construcción son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios. La fluctuación puede ser en alza o en baja, cómo va comportándose. Algo así. Cuando yo te hablo de la fluctuación del dólar en este año, en este periodo de agosto, o perdón, de octubre de 2023 a noviembre, ¿no? O de noviembre de 2023 hasta octubre. Quiero ver un año, cómo ha fluctuado. Y ustedes ven que el dólar se está moviendo día a día, sube, baja, pero en un rango quizás que nunca ha llegado a superar la barrera de los 4 soles. ¿Por qué? Porque está controlado. O sea, el Banco Central de Reserva tiene autonomía para poder regular y evitar que el dólar este, se dispare, ¿no? Cuando hay
se ve ya un poco la tendencia al alza que hace el Banco Central, saca dólares a la calle, ¿no? Y cuando ve también que se está cayendo, empieza a comprar. Entonces, lo tiene de alguna forma controlado. Ahí el artífice y el que comanda esto es, ¿cómo se llama? A ver, están al día en las noticias. A ver, chicos, ¿cuál es el nombre del MASMA, del Banco Central de Reserva del Perú? Julio Velar. Julio Velar. ¿Cómo se llama usted? Leonardo Crota. Leonardo, tu apellido. Crota, Crota. Acrota, ya. Me haces recuerdo, ya voy a apuntar. Leonardo, estar atento y seguro que lo has googleado, ¿no? O sí te lo sabías. Me acordaba el apellido. Julio Velarde, muy bien. ¿Ves? Entonces, bueno, es algo así, ¿no? Esa fluctuación ocurre en el cemento, ocurre en el acero, ocurre en el agregado, ¿ya? Ahora, lógicamente que los precios a nivel nacional no son los mismos, ¿no? No son los mismos en Arequipa, que en Puno, ¿por qué? Porque dependerá del flete, dependerá de cuánto pueda, eh, qué tan distante esté pues, del punto de acopio, de fabricación, todo eso puede repercutir en, en el precio del insumo. Entonces, se ha determinado, y lo vamos a ver, que el país, el Perú, se ha dividido en áreas geográficas, ¿no? Distintas. Entonces, ¿cuáles son los usos de los índices unificados, ¿no? Los índices unificados se utilizan exclusivamente para reajustar montos de los presupuestos de las obras públicas y privadas contratadas. Pues esto no es exclusividad de las obras solamente del Estado, sino el Instituto Nacional de Estadística proporciona información que cualquier persona puede hacer uso para una investigación. En este caso, nosotros, el sector construcción, podemos utilizarla para poder plantear, siempre y cuando que dentro del contrato de una obra privada se haya establecido que va a haber reajustes. ¿Para qué pasa en una obra privada? Pues de repente la obra ha salido y va a ser 4 meses, ¿no? O sea, el presupuesto es de abril, ¿no? De abril o ahorita de octubre y se va a ejecutar noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces el cliente le dice al contratista, oye, pero ¿cómo vas a cobrar reajuste? Pero si es un toque, no creo que suba mucho el cemento. Ya, bueno, dejémonos ahí ya, sin reajuste. No se pone esa cláusula. Pero ¿qué pasaría si la obra del privado va a durar 1 año y medio? Porque es una obra grande, en el tema de minero, por decirlo, ¿no? Proyectos grandes. Entonces ahí obligado, ¿no? ¿Por qué? Porque mi presupuesto pues, va a estar con un periodo de tiempo bastante amplio y seguramente que en todo ese periodo pueden ocurrir muchas cosas. Una crisis como la pandemia, que nadie la buscó, ni la pensó, ni nada, le genera pues a mí una escasez de materiales. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto es algo latente, por eso siempre es bueno decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de que exista una guerra? O sea, ya hay la guerra entre Rusia y Ucrania que ha generado un, un incremento al inicio del combustible, pero ahorita ustedes han visto que los otros países han empezado a producir y el combustible está
descendiendo o ha descendido, ¿no? Entonces, esas son las cosas que dan origen a que los precios de algunos insumos, porque cuando sube el combustible prácticamente todo se afecta, ¿no? Puedan, pero así como hay el combustible, también podemos hablar pues del hierro, ¿no? El hierro que es el componente, el mineral con el que se hace el acero de refuerzo, ¿no? Imagínense que hay una gran demanda por un tema de guerra, el insumo, la materia prima se dispara, por ende podría haber. Eso está dentro de las probabilidades, por eso en los análisis de riesgo que también se consideran ya en los contratos, existen esta posibilidad. Entonces, al estar esto ya establecido y normado, pues vamos a tener nosotros que poder utilizarlo de manera que seamos justos, ¿no? Entonces, fíjense, en el tema de recursos, el índice unificado que le corresponde a mano de obra es el número 47. En los materiales no le pongo un número acá en esta diapositiva porque podría ser el 4, el 5, el 6, etcétera. Entonces, varios valores numéricos van a definir un material X, ¿no? En tema de equipos, tenemos como índices unificados el 48 y el 49, y en el tema de herramientas manuales, el número 37, ¿no? Entonces, ¿esto dónde va a ir? Según nuestro software que utilicemos, seguramente ya está esto predeterminado. Ven acá el 47, ven el 37, fíjense, ¿no? Lo que es herramientas, ¿no? Equipos 48, entonces acá nosotros estamos viendo equipos 48, 49, herramientas 37, entonces ya lo estoy dentro de mi análisis de costo unitario, ya estoy direccionando tal o cual cosa, qué cosa, a qué grupo va a ir. Porque finalmente lo que el software, y si no tengo software, va a tener que hacerlo de manera manual, ¿no? Hacer un agrupamiento para poder establecer cuáles son estos valores, ¿no? Entonces aquí tendríamos un poco la determinación. Dentro de esta normativa, ¿no? Existen estos valores que voy a hacer un zoom a la pantalla para que ustedes lo puedan determinar, ¿no? Entonces empezamos con el número 1 y todo tiene un código, ¿no? Y acá está el 37, ¿no? Índices de precios de herramienta manual, lo que habíamos visto en el cuadro anterior, ¿no? Entonces, precios de aceites, ¿no? Precios de acero de construcción liso, hay el liso y el corrugado, ¿no? Entonces, el 3 es corrugado, el 4 es agregado fino, ¿no? Ya sabemos que el agregado fino es el que pasa por la malla número, ¿qué número de malla? ¿Ah? 3, ¿no? Índice de precio de agregado grueso, alambre y cable. Entonces, yo cuando empiece a elaborar mi fórmula de reajuste voy a tener que asignar según la cantidad, ¿no? El valor del índice que le corresponde. En total son 80 índices unificados que engloban a todos los materiales que se utilizan en construcción. Ingeniero, yo no tengo tal material. Bueno, por la similitud o parecido, tienes y debes de asignarle un valor, ¿no? Porque si no, imagínense cómo sería esto. No sería factible calcular. Entonces, nos ajustamos y nos regimos por estos 80 índices unificados que tenemos reglamentados, ¿no? Debo de asignar. Bueno, esta es la continuación de la tabla, fíjense, ¿no?
índices de precios de marco y tapas de fierro fundido, índices de precios de perfil de acero liviano, perfil de aluminio, petróleo, diésel, pintura, látex, pintura, temple, ¿no? Estos materiales ya los vimos nosotros en los acabados de construcción 2, planchas de acero, plancha, etcétera, ¿no? Postes de concreto, terrazos, tipo de acabado, ¿no? Que se utiliza en los presupuestos de arquitectura, tubería de acera negro, etc. Aquí hay algunas cosas que quizás sería bueno, ¿no? En el caso de tuberías de PVC, tuberías de cobre, tuberías de concreto simple, de concreto reforzado, de fierro fundido. Entonces se puede decir que todos los materiales que utilicemos en un presupuesto deberán tener un índice unificado. Acá, por decir acá, el 39, ¿no? Dice índice de precios, del índice general de precios al consumo. Fíjense, pero ¿cómo va a ser eso, ingeniero? ¿Dónde entra ese insumo? Por ahí alguno puede hacer esa pregunta. Ingeniero, ¿de dónde me saca el índice general de precios al consumidor? ¿Eso se pone en la obra? No, pero justamente en el tema del dólar, índice de precios del dólar, más inflación del mercado de Estados Unidos. ¿Eso dónde le mete un dólar? ¿En qué? En concreto. Estos valores nos permiten un poco ajustar, es como un comodín, ¿no? En el caso de índices de precios al consumidor, este me va a ayudar a poder hacer esa deflactación que les había señalado para poder retrotraer el valor del insumo, porque yo ahorita lo que cuento es con este precio, pero este precio actual lo quiero llevar a la fecha de la elaboración del presupuesto. Entonces, con estos valores del mes puedo hacer una deflactación. En el tema del dólar va a poderse utilizar en aquellas fórmulas de reajuste que se puedan requerir de este entre comillas, digo comodín, para poderlo regular, ¿no? Entonces, eso es un poco algo de lo que tendríamos que ver. Esos son los dos únicos, ¿no? El del dólar y el de índices general de precios al consumo. Listo. Lo otro que tendríamos que saber sobre eh, este reglamento de los índices unificados es que se han dividido, como ya dije antes, en 6 áreas geográficas. Arequipa es la número 4. Entonces, según la obra, la ubicación de esta, ¿no? Nosotros vamos al momento de ya ejecutar la fórmula del reajuste, vamos a tomar el valor correspondiente a la área geográfica donde nuestro proyecto está ubicado. Yo estoy haciendo una obra en Ucayali, ¿no? O en Amazonas. Entonces, lo que voy a tener que buscar es dónde está Amazonas. Ah, Amazonas está en el área 1. Ok. Entonces, dentro de la tabla que se publica, voy a tener que emplear los valores del área 1. Mi obra no queda en Amazonas, mi obra queda en Huánuco, es una provincia de Huánuco, pero pertenece al departamento de Huánuco. Entonces busco a ver dónde está Huánuco. Ah, Huánuco está en el área 3. Entonces los valores, ¿no? Para
poder determinar el reajuste, que es el valor de K, ¿no? Voy a tener que desarrollar de este índice correspondiente al área. Entonces, es muy factible, o muy, si uno no conoce esto, decir, bueno, tomo cualquiera. ¿Y por qué se han dividido en áreas geográficas? Porque a nivel de todo el país no tenemos las mismas condiciones de fluctuación, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el área 1 prácticamente es el norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, lo que es Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Fíjense atrás, el área 6, Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios. En el área 4, el sur, Arequipa, Moquegua, Huitar, ¿no? Entonces, no pongo en el área 1 un Tumbes con Tacna, ¿no? Como ven, están prácticamente divididos, ¿no? Por zonas, si se quiere, ¿no? Una zona norte, que vendría a ser la 1, la zona sur, que vendría a ser la 4. Entonces, sur, este, todo lo que vendría a ser Cusco, Apurímac, ¿no? Entonces, como ven, eso supongo que es motivo de, o ha sido motivo de establecer un poco la similitud por tema de comercio, ¿no? De comercio, economías, básicamente, ¿no? Los índices unificados de precios de construcción se elaboran a nivel nacional, dividiendo el territorio en 6 áreas geográficas. Los departamentos que comprenden las áreas geográficas son los siguientes, tal como se ve. Entonces, esto de las áreas no es para la elaboración de una fórmula de reajuste, ¿no? O sea, de nada me sirve pensar de que en las áreas tengo que utilizarlo. Yo voy a hacer la elaboración de mi fórmula de reajuste sin la necesidad de emplear estas áreas. ¿Cuándo las voy a utilizar? Para poder recién calcular el valor de K, que es lo que me representa el reajuste, ¿no? Bien. Otro concepto, el coeficiente de incidencia. Este concepto ya lo hemos utilizado, ¿no? En la primera, acá en esta imagen, cuando hablábamos de cantidades, ¿no? Entonces, nosotros a esta cantidad lo hemos definido también como un coeficiente, cantidad o coeficiente de aporte, le hemos dicho, coeficiente de aporte, o sea, cuánto de, para un metro cúbico, cuánto es el aporte de la mano de obra. Y habíamos dicho que esto era la multiplicación de la división, ¿no? De 8 horas entre 11 multiplicado por el valor. Fíjese cómo utilizamos el total, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿estamos o no estamos? A ver, calculemos. 8 entre 11, dice ahí, ¿no? ¿Por qué? Por el número acá. En este caso acá hay 4. 4. Y me da un valor de 2.99. Hasta 2.9091. Acá, como este es periódico, al último le ha puesto 1. Ahí. Ah, ya. Entonces, esa es la incidencia, o ese es el aporte que en caso de horas hombre de PO va a tener dentro del precio. Los otros quedan simplemente por la división de 8 entre 11, ¿no? Esa sería 0,73. Y lo propio hacemos con los insumos. Esto ya lo hemos determinado en algunos ejercicios de cómo es que participa en un concreto de acuerdo a sus componentes, piedra, arena y a su proporción, agua, cemento, etcétera, ¿no? Eso estudiense, por favor.
Ya se estudian eso. Muy bien. Vamos a volver a ampliar la diapositiva que regresamos al punto donde estamos. Bueno, entonces, el coeficiente de incidencia, la incidencia a nivel de un subpresupuesto, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuáles son aquellos valores que representan el mayor costo dentro de un presupuesto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo metrados, tengo insumo, puedo ir calculando el precio de ese insumo para una partida, por decir, ingeniero. A ver, yo tengo en el caso de concreto para losas aligeradas. En el concreto, ¿qué interviene, ingeniero? Entonces, regreso nuevamente para explicarles cosas. Entonces, ingeniero, yo para el caso de cemento, la incidencia en bolsas es de 9.84 metros cúbicos por cemento, por cada metro cúbico. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer, ingeniero? También, voy a tener. Tengo 9.84 bolsas, ¿no? Listo. Si ese cemento me cuesta, acá dice el valor 19.49, voy a poner 19.49. Entonces, el valor es 191.78 para un metro cúbico, ya. Pero en mi metrado, ¿no? Yo tengo por, vamos, este tipo de concreto tengo 40 cúbicos con un metro. Entonces, fíjense, tengo ya para esa actividad, dentro de su presupuesto de estructuras, yo tengo 7.600. Este valor lo voy a guardar, o lo voy a sumar con el otro concreto que también no es 210, ¿ya? No es 210, es un 175, pero que de repente tiene ya. Acuérdense, estoy hablando de 7.000, voy a apretar 671.26. Estoy explicando qué es lo que hace el software, qué es lo que hace la máquina. Tengo otro concreto, ingeniero, que no es 210, es 175. Pero ese concreto no usa 9.84. Ese concreto tiene 7.89. Ya está. Bolsas por metro cúbico. Ya. Si lo multiplico por el mismo precio, no le puedo variar el precio del cemento, se supone. Ahí no me va a cambiar por 0.49. ¿Listo? El valor de metro cúbico de ese concreto 175 es 153 para lo que es cemento. Y ahí tenemos 15 cubitos o 13 cubos. Ya, entonces yo tengo en cemento, en esa otra partida, 1999.08. Entonces, ¿qué es lo que la máquina, por eso es importante quizás usar estos software, qué es lo que la máquina va a hacer? Va a ir sumando todos los insumos que tienen, que código, el número 21, corresponde a lo que es el. Entonces, el otro era 7.671.26. O sea, hasta ahí solamente con esas dos son 9.670.30. Pero no son pues dos, son cuatro, son seis, son ocho, son hasta inclusive el cemento del solado. O sea, todo lo que diga cemento, todo lo que tenga el código ese, lo va a considerar. Entonces, en su presupuesto me va a salir, ¿qué me va a salir? Que en cemento ya lo vamos a multiplicar por así, por 70. ¿No? Tengo
En esta obra tengo 676.000 de cemento, ¿no? Si esto lo divido entre el total del costo directo, entrar nada que ver con el pago. Y la obra aquí es en este presupuesto de estructuras, mi valor alcanza los 3 millones, me voy a poner 6 cifras, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la incidencia? Y esto por 100, entonces, la incidencia en cemento para su presupuesto es de 19,58. Ahora, el tema es, pónganse a hacer esto así, producto por producto, ¿no? O sea, es un trabajito. Entonces, gracias a estos softwares, ¿no? Ustedes pueden, esto con un clic ya definir, ¿no? Una forma. Bueno, pero en resumen, esto es lo que se hace para cada subpresupuesto. Por eso, cada subpresupuesto, en el caso de edificaciones, se maneja con su propia fórmula. ¿Se ha entendido? Por favor, me dan una manito acá para ver si me han entendido. Quiero ver. 2 nomás, creo que 3 ya. Muy bien. Gracias, chicos. Entonces, estamos un poco viendo y explicando de dónde y cómo se obtiene esto. ¿Listo? Bien. Entonces, nos regresamos al valor que teníamos acá. Entonces, fíjense, ¿no? En el caso de nuestras fórmulas, vamos a tener según, claro, en el caso de mano de obra, yo voy a tener mano de obra, sí o sí. Y hemos dicho que el valor, y eso, acuérdense siempre, el valor de la mano de obra en un proyecto, en una obra de edificaciones, es aproximadamente la tercera parte. Estoy hablando de un 30%, 32%, ¿no? Entonces, 32% es pues representativo, es algo que incide en el valor total, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mano de obra en un proyecto de edificación impajaritablemente va a formar parte de la fórmula de reajuste porque tiene una alta incidencia, ¿no? En el caso de equipos, podría ser, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando o de la tipología de obra, ¿no? A veces el hecho de hacer una obra de repente que no requiera mucho equipo, ¿no? Porque se va a utilizar prefabricados, una obra limpia, de repente no tenga. Entonces, lo que sea equipo, yo lo voy a tener que agrupar en cualquiera de los monomios para poder determinar que participe e intervenga, pero no con un valor exclusivo para equipo. ¿Y qué tal si es una obra vial donde entra cargador, motoniveladora, camión de 15 cubos, rodillo? Definitivamente la obra vial, su incidencia de lo que es equipo, maquinaria pesada, pues alto. Entonces va a tener su propio monomio. Cuando hablo de propio monomio es porque la incidencia pues alta. Y cuando las incidencias son muy bajitas, las tengo que juntar, porque la norma y el reglamento dice que lo mínimo para formar un monomio en uno de los componentes de la fórmula de reajuste es 5% de incidencia. Pero como no llego, entonces los junto, los agrupo y hago una sumatoria y, y con qué índice pues trabajo, la otra cosa, ¿no? Si he juntado 30, ¿cuál le pongo? El que sea el de más alto valor de incidencia.
Si yo tengo, por decirte, 0.9%, 0.3, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, ¿cuál vas a poner? ¿Con cuál va a ser el que represente a todo este grupo? El de 0.9. Los otros, a ellos. Muy bien. Entonces, acá, como vemos, estamos un poco explicando que las incidencias va a tener que ubicarse el índice que le corresponda. Cuando hay materiales varios, aquí vamos a colocar el, el índice del que tenga el más alto valor dentro de todo este grupo. Listo. Bueno, acá entramos un poquito al reglamento. El reglamento se mantiene, fíjense, desde el año 79, porque por el decreto supremo, decimos 011-79, vivienda y construcción, y fue publicado el 1 de marzo de 1979, del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, es que las matemáticas no cambian, ¿no? O sea, acá no, como que alguien me quiera refutar la ley de Newton y decirme, no, o sea, sabes que acá la gravedad no hay. Entonces, por eso es que, y antes de esto no sé cómo se haría, la verdad, no me he preocupado. Se podría hacer un bonito trabajo de investigación en presentación de un trabajo de tesis. Ya que yo estoy dando la idea, si alguien se anima, me avisa y lo podemos hacer y desarrollar. Ya, el artículo 1 es simplemente lo que obliga, ¿no?, a la ley a aplicarlo, ¿no?, en diferentes partes de nuestro país. Para los efectos de la aplicación del presente dispositivo se designará como decreto ley al decreto ley 825, ¿no? O sea, hace mención a esto que ya lógicamente estas leyes son posteriores. Las fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios referidos al artículo 2 del decreto de ley se adoptarán la siguiente forma general básica, ¿ya? Y fíjense, el reajuste, como hace un momentito ya habíamos un poco terminado, es el valor de K. O sea, este valor de K representa de manera porcentual, vamos a decir, cuál es el valor de reajuste que va a desarrollar. Cuando el valor de K es mayor que 1, ¿no?, a la contratista le vamos a tener que pagar, ¿no?, un extra en dinero por a salir a su favor. Cuando el valor de K es menor de 1, es decir, 0.998, lo que vamos a hacer con la contratista es descontarle de su valorización este reajuste, porque así es como corresponde. ¿Cuál sería el por qué? Porque cuando se elaboró el presupuesto, algunos de los insumos estuvieron un precio muy elevado, y ahora que ha pasado el tiempo se ha regularizado, y viendo los índices resulta que el valor. Entonces, fíjense, lo vamos a ir revisando un poquito, pero K es el coeficiente de reajuste de valorización de obra como resultado de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con aproximación al milésimo. Es decir, yo tengo que presentar un número con 3 decimales, ¿no? Al milésimo es 3 decimales. Bien. Acá está nuevamente la fórmula, ¿no? Y estos son monomios. Fíjense, monomio 1, 2, 3, 4, 5. ¿No?
Otra forma de expresar estos monomios podría ser así, ¿no? A entre esta fracción, ¿no? Y esta es la manera como se podría expresar cualquiera de las dos. Normalmente esta forma lineal es mucho más utilizada que hacer esto, ¿no? Pero inclusive el software de S10 y el Resulcat, ¿no? O el software del ingeniero. Hablando de eso, la lista me la tienen que hacer llegar para poderles facilitar el número de cuenta para que hagan el pago para los que hayan decidido adquirir este software del ingeniero Camilo Flores, ¿ya? Me avisan a través de la delegada para que ya de una vez puedan tener y ya sus trabajos irlos metiendo, ya les va a calcular la fórmula, ¿ya? Listo, entonces, fíjense la descripción de la fórmula, vamos a hacer dice, las letras A, ¿no? Son cifras decimales con aproximación al milésimo, de 3 decimales, que representan los coeficientes de incidencia, ¿no? Entonces, por decir, si este A representa la mano de obra, y la mano de obra, según lo que yo he determinado en mis insumos, es un 33,25%, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me sale pues, de hacer la sumatoria de todo lo que interviene en mano de obra, ¿no? Yo he hecho, como decimos hace un rato, y mi insumo es 33,25%, ¿no? Entonces, esto yo lo divido entre 100, ¿no? Y lo que voy a poner acá son 3 decimales. O sea, en la letra A voy a poner 0,332. Como el 5 es acá ya mayor, esto yo lo puedo redondear y decir, el insumo que yo voy a colocar en A es 0,333. ¿Ya? Entonces estoy redondeando al milímetro. Listo. Entonces, coeficientes de incidencia en el costo de obra de los elementos de mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios gastos generales y utilidad respectivamente. Ya, fíjense. Entonces, según la fórmula general, la letra A, ¿no? Viene de la palabra en inglés job, ¿no? Job es trabajo. Entonces, la primera es mano de obra. La segunda, el segundo componente, es materiales, ¿no? Entonces dice, la mano de obra es la suma de los jornales. Claro, yo lo que voy a hacer es definir un valor monetario. No quiero acá horas hombre, no quiero esto, sino quiero cuánto me suma, ¿no? Ese costo en soles de la mano de obra. Y eso es lo que voy a dividir yo entre el costo de la suma de los jornales que se insumen en el proceso constructivo de la obra, incluyendo todo, leyes sociales, diversos. Por eso, cuando hemos hecho el cálculo de hora hombre, nosotros no hemos desestimado, ¿no? Lo que son vacaciones, lo que son beneficios, gratificaciones, todo, ¿no? Que se les hacen a los trabajadores, ¿no? En el otro caso, lo que vendría a ser la letra M, R y M sub O, ya explicamos por qué estas dos, ahí va a venir el desarrollo. Dice, materiales son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, caso de petróleo, combustible, etc., incluyendo los gastos de comercialización, ¿no?
el rubro de fletes puede ser considerado como otro monomio, eso habría que ver, ¿no? Pero si dentro de los materiales ya se ha contemplado eso. Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este mismo incremento, ¿no? Está claro, ¿no? Equipos de construcción, ¿no? Son maquinarias, vehículos, implementos auxiliares y herramientas que se emplea y que contratiza durante el proceso constructivo. Varios son elementos que por su naturaleza no pueden incluirse en los anteriores, los otros tres, ¿no? Gastos generales son aquellos que deben efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad empresarial, por lo cual no puede ser incluidos dentro de las partidas de las obras. Claro, entonces, nosotros el gasto general lo hemos puesto en el pie de página de nuestro presupuesto, ¿no? Comprenden gastos efectuados directamente en obra, proporcionales a la oficina central, tales como sueldos, jornales, etc. Y utilidad, ¿no? Es el monto que percibe el contratista por ejecutar. Entonces, fíjense, son 5 monomios, ¿no? Acá está gastos generales y la U es de utilidad, esto forma un monomio. Son varios, agrupación de algo que equipos, mano de obra, perdón, materiales. Hasta ahí ya tenemos un poco más clara la idea de cómo se constituye o conforma esta fórmula de reajuste que se determina bajo la denominación de K. K es la fórmula de reajuste. Algunas reglas importantes. La sumatoria, ¿no?, de los valores A, que son los coeficientes de incidencia, no pueden dar 1.1, 1.01 o 0.998. Tiene que dar 1.000. Eso es fundamental. Entonces, a veces cuando la máquina nos arroja el valor de la fórmula, nosotros debemos verificar que nuestra sumatoria con estos 3 decimales coincida con 1, ¿no? Porque de lo contrario habría error. Entonces debería yo corregir manualmente, ¿no?, para que ajustando, haciendo la corrección que amerite el valor de 1. Entonces, los coeficientes de incidencia ABCD, 1. Y eso está normado. Cada coeficiente de incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos representativos. Los coeficientes de incidencia varían de acuerdo al tipo de obra. Esa es la tipología, ¿no?, que trata y refleja en cada caso la correspondiente estructura de costos. La suma de todos los coeficientes de incidencia, acá se ve igual que acá, siempre será igual a la unidad. Porque la unidad me representa el 100%, por eso, o sea, la expresión era en número, pero es porcentual. Pues cuando he calculado yo 0.3325, ¿no?, lo estoy colocando en manera numérica, pero ya sé que ese punto 33.3 representa pues la tercera parte, básicamente. ¿Qué más dice? J, M, O, E, O, B, O y G, D, U, O, que vendrían a ser las letras estas, corresponden al índice unificado de la fecha en que se elaboró el presupuesto, porque la letra O, vamos a decir, es mano de obra inicial. ¿Qué valor voy a considerar acá? Valor que representaría el mes, no el día, el mes que elaboré el presupuesto y que está consignado ahí.
Entonces, por eso acá, estos son índices de los precios a la fecha del presupuesto base, y los numeradores, porque tienen la letrita R, son los índices de precios de la fecha de reajuste. Entonces, si yo voy a hacer un reajuste al mes de noviembre, entonces voy a tener que utilizar el índice que tenga a la mano para este reajuste. Ahora, algo de lo que sí lo he señalado, que muchas veces el reajuste o los índices no se publican pues mes a mes, porque hay que tomar mucha información de diferentes partes del país. Esa información hay que procesarla, y por lo general el índice sale a mediados del siguiente mes. Es decir, los índices de ahora, de octubre, probablemente hoy día 13 todavía no se pueda tener acceso. Entonces, ¿qué hace el contratista? Reajusta con la información que tiene para el momento de presentar la valorización. La valorización se presenta en los 5 primeros días de cada mes, días hábiles, dice. Sí, eso es algo de lo que ya les explicaré en la siguiente clase, ¿no? En la universidad. No sé si hubiera alguna pregunta antes de terminar esta sesión. Chicos, ¿preguntas? Ni un ingeniero. Sí, a ver, dime, Fabricio. No, creo que no hay preguntas. Creo que está clara la explicación. Todo claro. Listo, muy bien. Entonces, estudien el día lunes. Nos encontramos para que rindan su examen. Yo deseo que todos den un buen examen, pero por eso hay que estudiar, ¿ya? Entonces, nos vemos el lunes y a escuchar las noticias que está pasando en la PEC. Listo. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Luego. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. La grabación la voy a